Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Las luces de los reflectores se apagaron. El bullicio del set se tornó en un silencio sepulcral. Un grito ahogado, un sonido seco, y el cuerpo de Keran Bursin cayó al suelo en medio de una escena. Nadie entendía qué estaba pasando. Lo que parecía un simple mareo se convirtió en una emergencia vital. El actor más querido de Turquía estaba sufriendo un infarto. Según testigos del rodaje, Keran llevaba días agotado. Ojeras profundas, cambios de humor, pérdida de apetito. Decía que estaba bien, que solo era estrés. Pero nosotros sabíamos que algo andaba mal. Lo veíamos más delgado, más frágil, más desconectado del mundo, aseguró un miembro del equipo técnico. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Fue trasladado de urgencia a un hospital privado de Estambul. Lo estabilizaron a tiempo, pero el diagnóstico fue claro: infarto agudo de miocardio, producto de un estrés crónico acumulado, agotamiento físico y emocional, y una vida marcada por silencios que pesan más que cualquier esfuerzo físico. Lágrimas en la camilla, no quiero que me vean así. Ya en la sala de recuperación, los médicos permitieron el ingreso de una sola persona. Pero Keran, entre lágrimas, lo impidió. Kimse Helmesin. Beni boyle gormesinler. Guksuz deilimben. Sadece yoruldum. Que nadie venga. No quiero que me vean así. No soy débil. Solo estoy cansado. Sus palabras resonaron como una súplica. No por orgullo, sino por pudor. Por esa imagen que durante años construyó de hombre fuerte, de protector, de resiliente. En el fondo, no era el dolor físico lo que más lo devastaba, sino la idea de decepcionar a quienes lo veían como un pilar. Un enfermero reveló que Keran lloró en silencio durante más de media hora, cubriéndose el rostro con las manos. Repetía que no quería fallarle a nadie. Que sentía que ya no podía seguir cargando con todo. Que había amado tanto, pero nunca supo pedir ayuda. ¿Dónde está Hande? La gran pregunta que todos se hicieron fue una sola: ¿sabía Handercel lo que había pasado? Vendría a verlo. Fuentes del hospital confirmaron que fue avisada de inmediato. Pero Keran, incluso en ese estado, pidió expresamente que no la llamaran. No quiero que ella me vea roto. No merezco que vuelva a llorar por mí, habría dicho con voz quebrada. Sus palabras, dolorosamente nobles, revelan un patrón: el de un hombre que ama tanto que prefiere desaparecer antes que mostrar su vulnerabilidad. Sin embargo, personas cercanas a Hande aseguran que ella ya se encuentra en Estambul y ha enviado varias notas a los médicos solicitando poder verlo, aunque él aún no haya dado permiso. Está devastada. Siente que lo ha perdido sin siquiera haber podido despedirse. Y ahora, cuando más necesita estar con él sigue encerrado en su propio silencio, relató una amiga de la actriz. Un corazón roto, no solo por la enfermedad. Muchos expertos coinciden en que los factores emocionales jugaron un rol clave en este colapso. El alejamiento de Hande, la presión mediática, las expectativas personales no resueltas, su enfermedad silenciosa. Todo se acumuló hasta que el corazón dijo basta. Hoy, mientras se recupera lentamente en la habitación 214 del hospital, Keran enfrenta su mayor batalla, no contra la muerte, sino contra el orgullo, la culpa, y la necesidad urgente de aceptar que incluso los más fuertes, a veces, necesitan ser salvados. Afuera, decenas de fanáticos se reúnen con velas, cartas y pancartas que dicen: Sana Sarlmakistilloruz, Keran, queremos abrazarte, Keran. El país entero está con él. Pero el verdadero abrazo que necesita está aún tras una puerta que él mismo ha cerrado, la de Hande. Y mientras ella espera, con los ojos fijos en una pantalla apagada, solo repite una frase: Beniyanna Almazza, Calvideil bis de KRLERZ. Si no me deja estar a su lado, no solo su corazón se rompe. El nuestro también. Continuación exclusiva revista Pasiones del Corazón. Las luces ya no lo persiguen. El bullicio de los sets, los gritos de los directores, los flashes de las alfombras rojas quedaron en un mundo paralelo, lejano, inalcanzable. Ahora, todo lo que rodea a Keran Bursin son monitores, tubos,
y el pitido constante de una máquina que le recuerda que su corazón, aunque dañado, sigue latiendo. Pero lo que más le duele no es el infarto. Lo que lo consume por dentro es el silencio que él mismo impuso, el exilio emocional en el que se ha encerrado para que nadie, especialmente ella, lo vea en su momento más frágil. Desde la cama del hospital, Keram mantiene los ojos cerrados durante horas. No duerme. Solo escucha. Las pisadas del personal, los murmullos detrás de las cortinas, las llamadas que su asistente no contesta para no alterarlo. Una enfermera joven le confesó a esta revista, conmovida, él llora en silencio. A veces, por la madrugada, lo escuchamos susurrar su nombre. Dice Hand, ¿qué es qué? Y luego se calla. Se tapa con la manta hasta la cabeza y no habla por el resto del día. No es solo el cuerpo lo que se rompió en Keram. Es la armadura. Esa imagen que con tanto cuidado construyó durante años de ser el hombre fuerte, el que resiste todo, el que cuida de los demás antes que de sí mismo. Y ahora que esa imagen se ha quebrado, no sabe cómo mostrarse ante el mundo. Menos aún ante la única mujer que fue capaz de ver más allá del actor, Hand. Ella, por su parte, vive una espera cargada de impotencia. Apenas recibió la noticia del infarto, corrió al hospital, desafiando la prensa, el protocolo, el miedo. Pero al llegar, se encontró con una barrera emocional más infranqueable que cualquier puerta cerrada, el deseo explícito de Keram de no verla. Dijo que no quiere que lo vea así. Que no soportaría que sus ojos lo miraran con compasión. Pero no entiende que Hand no lo compadece, lo ama. Así lo resumió un amigo cercano a la pareja, que los conoce desde los inicios de su relación. En el departamento de Hand, mientras tanto, el ambiente es de duelo. Las luces apagadas, el teléfono en silencio, la televisión encendida solo para escuchar algo, cualquier cosa que no sea su propio llanto. Cada día escribe una carta que no sabe si entregará. En ellas, le habla como antes, le cuenta su día, le dice cuánto lo extraña, y sobre todo, cuánto desea simplemente poder tomarle la mano sin que él la aparte. Sé que te escondes porque crees que vas a romperme. Pero ya estoy rota, Keram. Rota por no estar a tu lado, rota por no poder abrazarte, rota por tener que imaginarte luchando solo. Y me duele más saber que crees que estoy mejor sin ti. No lo estoy. No lo estaré jamás si no te recuperas. Así inicia una de esas cartas, que permanece doblada sobre la mesa del comedor, junto a una foto de ambos tomada en los días felices. El equipo médico ha dicho que el estado de Keram es estable, pero delicado. El daño al corazón ha sido considerable y el tratamiento requerirá tiempo, cuidados extremos y, sobre todo, calma emocional. Sin embargo, todos coinciden en que el factor más importante para su recuperación será su voluntad. Y esa voluntad, dicen, está atrapada en una jaula de miedo y orgullo que solo el amor podría abrir. No es la primera vez que el actor enfrenta un obstáculo difícil, pero sí es la primera vez que se permite derrumbarse. Y aunque muchos lo admiran por su valentía profesional, los que realmente lo aman saben que su mayor acto de valentía ahora no es ocultarse, sino dejarse ver. Permitirse ser vulnerable. Permitir que Hand, la única capaz de ver más allá del escudo, lo mire con ternura y no con lástima. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.